Muy buenas tardes, señoras y señores. Les doy nuevamente la más cordial bienvenida a este cuarto módulo de la jornada de reflexión, cómo acelerar el avance del ODS 9 en Costa Rica. Costa Rica tiene el gran desafío de avanzar hacia la creación de una estrategia nacional de desarrollo de infraestructura para dar un salto en su posicionamiento a nivel global, y por eso tenemos en este momento el módulo que vamos a ver a continuación: la cooperación internacional y su rol estratégico en la aceleración del ODS 9. Este módulo va a ser facilitado por mi compañera Andrea, a quien presento en este momento, y la dejo con ustedes para conducir el foro. Adelante, Andrea. Muy buenas tardes a todos los presentes. Bienvenidos a los panelistas que nos estarán acompañando en esta tarde. Procedo a presentar en primer lugar a don Mauricio Batalla. Don Mauricio es el director ejecutivo del CONAVI. Don Mauricio es ingeniero civil, posee una maestría en gestión de proyectos. Se ha desempeñado mucho en el sector privado, dando importantes aportes en temas geotécnicos. Nos acompaña también de forma remota la ingeniera Sandra Díaz. Sandra es especialista en estructura resiliente de UNOPS. Es ingeniera aeronáutica, posee también una maestría en desarrollo internacional y gestión de proyectos. Desde el 2017, Sandra ha trabajado con UNOPS desarrollando proyectos de infraestructura resiliente y actualmente se encuentra basada en Dinamarca como asesora de infraestructura y gerencia de proyectos. Nos acompaña también Federico Villalobos. Federico es especialista en infraestructura, es economista con una maestría en administración de empresas del sector de infraestructura. En su trayectoria profesional, Federico se ha desempeñado en proyectos de infraestructura, evaluación financiera y económica y participación público-privada. Y finalmente tenemos a don Alejandro Rossi, que es el director de la Oficina Multipaís de UNOPS. Es abogado especializado en Derecho Público y Gestión de Proyectos Complejos e Innovadores. Es director de UNOPS para la Oficina de Costa Rica, Panamá y el Caribe. Bienvenidos sean. Durante el día de hoy, la idea es que conversemos un poco sobre temas de mantenimiento de infraestructura y cómo esto va de la mano con los objetivos de desarrollo sostenible. Lo que queremos es desarrollar una especie de conversatorio en el que vamos a tener un par de rondas. En la primera es como un poco las generalidades de cómo se ha venido desarrollando el tema en Costa Rica y luego de oportunidades a futuro. Desde temprano hemos estado, los otros segmentos que hemos tenido, se ha destacado mucho la necesidad del mantenimiento de infraestructura. Costa Rica tiene un rezago, es un reto que tenemos como país de llevar adelante. Y sin embargo, a pesar de los esfuerzos, todavía estamos un poquito cortos con temas de mantenimiento. Tenemos, en la última década se han invertido cerca de 2.000 millones de dólares en proyectos de infraestructura. Hemos empezado a dar pasos. Ejemplo de ello fue lo que vimos temprano con el proyecto de 3 rotondas. Sin embargo, como les digo, no podemos dejar de lado que la obra que estamos generando y ejecutando, tenemos que ver qué sigue adelante. Entonces, desde esa perspectiva, la primera pregunta quisiera lanzársela a don Mauricio, en cómo ve el panorama nacional actualmente, considerando también todos los factores propios del cambio climático, ¿verdad? Y las afectaciones que tienen en la infraestructura con la que el país cuenta. Bueno, primero que todo, agradecerles a los señores de la UNOPS la oportunidad de poder estar sentado acá frente a un grupo tan distinguido de profesionales. Seguramente hace un año hubiese estado sentado del lado opuesto escuchando a los expertos poder conversar y seguramente las críticas en mi mente hubieran sido las mismas que muchos de ustedes tienen. Es una barbaridad de que las carreteras de Costa Rica estén como se encuentran, es una barbaridad de que no se haga nada, de que haya falta de transparencia, de que haya falta de eficacia, de que haya falta de eficiencia. Hoy
después de 3 meses, nunca haber trabajado en el sector público y después de 3 meses de trabajar acá, tengo una visión diferente y por lo menos empiezo a entender cuáles son esos nudos para poder generar el desarrollo que todos queremos. Empezando en primera instancia por un presupuesto limitado. Estamos clarísimos de que los países desarrollados invierten entre 3 y 4% de su PIB en infraestructura. Costa Rica lo que invierte es menos del 0.8% en infraestructura. Sabemos que somos un país de ingresos medios, pero no tenemos o no invertimos como país de ingresos medios en infraestructura. El CONAVI, por ejemplo, que es el motor, que debería ser el motor de desarrollo nacional con respecto a la infraestructura, baja su presupuesto del 2017 de $400 millones al 2022 a $240 millones. Un 40% del recorte en el presupuesto, lo que definitivamente hace todavía más difícil la gestión. Cuando llego a CONAVI, lo primero que consulto es tráiganme el panorama general del país, qué tenemos en mantenimiento, qué tenemos en construcción, qué tenemos en puentes, qué tenemos en todas las obras geotécnicas, y lo que me encuentro es un panorama pero muy poco alentador. 2 años sin contratos de mantenimiento vial por una mala gestión de la administración. No podemos echar únicamente al saco y decir qué eventos que no concuerdan con la transparencia que queremos, que todos conocemos, fueron los gestores de esta desafortunada situación. No, la falta de contratos de mantenimiento inicia en el 2020, un año antes de Cochinilla, y sencillamente no se había gestionado adecuadamente. Cuando llegamos, esta es la primera brecha caliente que se toma en las manos, y todos creo que podemos aquí entender y valorar porque pasamos por las carreteras nacionales diariamente. La falta de mantenimiento en bacheo, en chapia, en descuaje, las inundaciones porque no se generan los trabajos de mantenimiento vial, son el pan de todos los días. A través de una manera muy ejecutiva de ser del señor ministro Luis Amador y del señor presidente, rápidamente contactamos a los personeros de la Contraloría, quienes nos dieron una guía de cómo buscar rápidamente solucionar esto. 3 meses después, en este momento hay cerca de $71 millones que están siendo licitados y que están en este momento en SICOP. Entonces, gestión. ¿Por qué no se pudo durante 2 años tener contratos de mantenimiento y por qué sí se puede en 3 meses buscar una opción para poder generar estos contratos de mantenimiento? Número 2, no solo la gestión de tener los contratos, sino la gestión de los recursos. Durante 20 años de creación del CONAVI, y voy a poner un ejemplo muy somero, pero creo que es muy pertinente, la gestión de inversión se ha dado de la siguiente manera. Tenemos $10 y tenemos 10 carreteras e hemos invertido $1 por carretera. O en su defecto, y peor aún, tenemos $10 y 10 carreteras y dependiendo del alcalde que me llame más veces o del diputado que me ponga más WhatsApps, entonces ahí voy a invertir más. Y eso lo he vivido en 3 meses. Eso no puede suceder. No puede suceder en un país donde tenemos un grupo interdisciplinario de profesionales que pueden actuar de una manera diferente. No puede suceder donde tenemos un laboratorio nacional de materiales que nos puede brindar muchísima información técnica. No puede suceder cuando deben haber entidades técnicas que tengan que velar por esa transparencia en la utilización de los recursos. Hace 30 años existen en el mundo diferentes software que nos dicen cómo invertir en carreteras. Los sistemas de administración de activos son necesarios para el país. Hemos iniciado una cruzada hormiga porque estamos escogiendo en el CONAVI, entendiendo la poca capacidad de los recursos, hemos escogido en el CONAVI un software muy barato, ¿verdad? Pero que cumple por lo menos con las primeras expectativas para poder generar esta información. Estamos comprando 5 licencias más, estamos trayendo a chicos de las universidades a meter todos estos datos que nos entregue la NAME, que nos entregan las empresas administradores viales para poder saber hacia dónde van esos recursos. Número 2 y punto fundamental, y creo que lo hablaban por acá, es empezar a trabajar a través de niveles de servicio.
Yo no tengo por qué como administración estar pagando precios unitarios. Eso no se da bien para la transparencia, eso no se da bien para la eficacia, eso no se da bien para la eficiencia. Yo tengo que decirle a los contratistas que, número uno, los tengo que ver, y por eso me fascinó el tema del Centro de Resolución de Conflictos en la nueva Ley de Contratación Administrativa, porque yo tengo que ver al contratista como un aliado estratégico del país. No podemos ver al contratista como un enemigo, porque entonces es un perder, perder. Esas disputas interminables con los diferentes contratistas lo único que hacen es perder dinero al contratista, a Costa Rica, a usted y a mí. El trabajar a través de niveles de servicio nos va a permitir poderle decir al contratista: tengo estos 50, 100 kilómetros de carretera, ¿cuánto me cobra usted por mantenérmelos en perfecto estado durante los próximos 5 años? Yo no sabré, no tengo yo por qué administración saber cuántos metros lineales recogió usted de basura en la cuneta, cuántos derrumbes recogió usted en las épocas de lluvia, cuántas toneladas de asfalto tuvo que poner para poder mantener la ruta como yo la quería. Número 3, y muy importante, un sistema eficiente de costos. Entre las mejoras que hay que hacer en CONAVI, que hay que hacer en la administración, 20 años y el CONAVI no tiene un sistema de costos. 20 años y el CONAVI no tiene un sistema de costos. Cuando yo me senté con el gerente de costos y le pregunté cómo hacía para poder determinar los costos que iban a salir en las diferentes licitaciones, la respuesta fue: mire, utilizamos los precios históricos más el IPC. Y los precios históricos yo no sé si están bien o están mal. Yo siempre he trabajado en la empresa privada y nosotros nos guiamos a través de rendimientos y así sacamos un costo y así salimos a licitar para que sea la licitación de la mejor manera y poder ganar yo el concurso siendo una empresa seria, eficiente, pero también la más barata. Eso le sirve al cliente y también me sirve a mí porque me da trabajo. Igual tiene que ser con la administración. La administración debe velar por la buena utilización de recursos y a través de un sistema de costos eficientes, a través de niveles de servicio y a través de saber hacia dónde va a ir esa inversión, es como tenemos que empezar a trabajar. Y por último, que ustedes han conversado acá y que es fundamental, es la transparencia. El costarricense en este momento no cree en la transparencia de la obra pública. Flaco favor le hace también la prensa al querer denigrar toda la obra pública que se haga, porque muchas veces, y los que son técnicos acá saben que muchos grandes proyectos se hacen de una manera muy eficaz y muy eficiente, pero que 2 o 3 detalles que son normales en los términos de ingeniería y que los que hemos trabajado en grandes obras sabemos que son normales y a los que les llamamos punch list, ¿verdad? Una lista para después ir evacuando y terminando el proyecto, que salgan los expertos en diferentes medios de comunicación y los medios de comunicación como tal achacando y diciendo que toda la obra está mal y de alguna manera cercenando esa confianza que debería tener el costarricense en una obra productiva, eficaz, eficiente y transparente y ejecutiva. Y para terminar, para mí es fundamental no solo estos 4 puntos, es fundamental un cambio radical en la visión que hemos tenido como país. Y esto es fundamental. En estos 3 meses que pudimos trabajar para poder obtener nuevos contratos de mantenimiento, hicimos un cambio radical en ellos. Es la primera vez en 20 años que se cambian los carteles. Y escuchaba al experto ahora en la sesión anterior, ¿verdad? Y él decía que tal vez estas combinaciones de FIDIC y Contraloría y qué sé yo no eran de lo más adecuado. Igual escuchaba otras voces que decían que sí se podrían mezclar. Nosotros lo hicimos. Tal vez no exactamente en FIDIC, porque en 3 meses o en 2 meses no teníamos mucho tiempo y teníamos que reaccionar de una manera eficaz y eficiente y teníamos una emergencia y teníamos que reaccionar como tal. Pero sí lo que hicimos fue un cambio y una transformación total en los contratos de mantenimiento de este país. Y repito, es la primera vez en 20 años que la administración hace un cambio de este tipo. Trajimos a un experto de un banco internacional que se había dedicado a carteles, con sus maestrías en Alemania y con gente de contratación administrativa y gente también muy buena y muy valiosa, jóvenes muy buenos y muy valiosos que también me he encontrado en la administración. Hicimos una pequeña unidad ejecutora y nos pusimos a trabajar 3 meses y hoy creo
que es mi criterio, es mi criterio personal, que hemos hecho un cambio fundamental en la gestión vial. Veremos cuál es el resultado. Queremos abrir el mercado, queremos ser más transparentes, queremos ser más eficientes, queremos ser más ejecutivos. Por supuesto, seguramente los carteles tendrán sus peros y poco a poco vamos a tener que irlos ajustando. Inclusive en los últimos 3 días tratamos a la mayor brevedad de meter el centro de resolución de conflictos. No nos dio tiempo para estos carteles, pero sí nos va a dar tiempo para los siguientes carteles en el 2025, lo que llamamos la licitación plurianual. Pero también vienen otro tipo de mantenimientos que están saliendo a concurso los próximos meses. Mantenimiento de todo esto de chapia y de limpieza de drenajes y cunetas y todo eso, donde ahí, aunque no haya iniciado la ley de contratación administrativa, porque los vamos a sacar antes del 30 de noviembre, vamos ya a meter este centro de resolución de conflictos. Estos cambios que ustedes han venido hablando a través de estos foros son fundamentales para la administración, son fundamentales para el país y son fundamentales para cada uno de nosotros como usuarios. Y por último, y para terminar, quiero decir algo muy importante. El presupuesto de CONAVI se va cerca de un 40% en conservación, un 37% en obra nueva, un 5% en administración. Creo que es de las entidades públicas que menos gasta en administración, un 5% únicamente. Eso implica salarios y toda esta cuestión, pero nos está matando algo. Y lo que nos está matando es que CONAVI, el presupuesto de CONAVI, está pagando la deuda de las obras nuevas. Hace 5 años esa deuda era un 10% del presupuesto de CONAVI. Hoy, 2022 y 2023, anda en 25%. Una cuarta parte del presupuesto de CONAVI se va al pago de intereses y el pago del principal de la obra nueva que hemos hecho. Y, peor aún, no solo es hacer obra nueva, que es algo muy importante para el país, por supuesto, pero no solo es hacer obra nueva, sino cómo la vamos a conservar y cómo la vamos a mantener. Porque a veces pensamos que terminamos de hacer una obra como Tres Rotondas, ¿verdad? Una obra espectacular, hermosa, o el puente del Virilla, que también trabajó la UNOPS, espectacular y hermosa, y a partir de ahí, ¿qué sigue? ¿Quién la va a mantener? ¿Y dónde están los recursos para mantenerla? Porque si el presupuesto viene de manera descendente y las obras van de manera ascendente, entonces cada vez vamos a poder atacar menos. Y si además las vulnerabilidades del país como tal se acrecentan, cambio climático, 4.000 kilómetros de carreteras montañosas, taludes prácticamente al 100%, cero mantenimiento vial, entonces, ¿cómo podemos pensar que no vamos a tener problemas y accidentes? ¿Cómo podemos pensar de que no vamos a tener muertes en carretera? Es que la ecuación es muy sencilla y yo lo veo muy sencillo. Poco presupuesto, no hay mantenimiento. Un país altamente vulnerable por sus condiciones innatas de 4.000 kilómetros de carreteras nacionales sobre vías altamente lluviosas, con taludes parados, con ya una vegetación grande e importante, pues eso nos va a generar problemas. Me mandaban fotos hace algunos días de algo muy triste. Cañas Liberia, una obra espectacular, se inició 6 u 8 años atrás, una obra que seguramente todos hemos recorrido, y me mandaban una foto donde en uno de los pasos a desnivel de Cañas Liberia están haciendo ya, porque es a través de una tierra armada que se generan los rellenos de aproximación, ya nació y ya sobresale un árbol dentro de este paso a desnivel. Y por supuesto, porque es una obra nueva de hace 8 años, y exactamente les voy a decir en dólares cuánto le hemos invertido en mantenimiento: 0. Ese es el problema de Costa Rica. El problema de Costa Rica es que hacemos obra nueva y no pensamos en que hay que darle mantenimiento. Y pensamos también de que las obras son de gobiernos y no entendemos que la infraestructura nacional debe ser pensada como un plan país. ¿Cuál va a ser la visión que tengamos de plan país para los siguientes 10, 15 años, donde el porcentaje de pago de la deuda va a aumentar y los recursos de CONAVI no van a aumentar? Esa es una pregunta que lanzo al foro y es una pregunta de discusión que tenemos que entrar y hablar claramente.
De acuerdo con lo que dice don Mauricio, esto es una situación que no solamente se vive a nivel de la infraestructura vial, sino que en todos los activos públicos, ¿verdad? La falta de mantenimiento. Don Mauricio ha externado ahí, le ha dado al punto con el tema de lo que ya incluso se habló temprano, de la falta de evaluaciones por niveles de servicio y contratación por niveles de servicio, pero también nos gustaría abordar un poco más allá de lo que son solamente carreteras y también la infraestructura como tal, ¿verdad? En ese caso, me gustaría cederle la palabra a don Federico y que nos cuente un poco cuáles son los mecanismos y las herramientas que se disponen actualmente, ¿verdad?, para hacerle frente a esta situación que tenemos y también poner en contexto cuál es ese impacto, porque hay un impacto tanto económico como social de que dejemos que la obra que estamos invirtiendo, que se invierte a futuro, se vaya perdiendo y bueno, eso representa, ¿verdad?, costos tanto financieros como sociales que al final cargamos los ciudadanos. No, pero acá está. Me quito este. No pasa nada, no pasa nada. Yo sabía que no iba a funcionar. Bueno, mecanismos, eso es una pregunta muy interesante, porque yo creo que existen muchísimos mecanismos. Como bien decía Mauricio, yo creo que el mecanismo más importante está en la cultura nuestra. Yo sé que esto suena un poco raro, y ahorita entramos en mecanismos como tal, pero esa visión de los proyectos del hoy, digamos, si uno toma, yo creo que esto lo estoy diciendo, todos los que están aquí lo sabemos, de cuál es digamos, el ciclo de un gobierno típico. Es un primer año con muchas ganas y muchas ideas, el segundo año también, y el tercero ya huele a elecciones y el cuarto se acabó. Y entonces en ese cuarto y tercero, donde ya las cosas, pues ya se piensa más en lo que sigue, pasan dos cosas, hagamos lo que sea visible ya. Evidentemente nadie va a aplaudir por mantener un proyecto de infraestructura, entonces ahí tenemos digamos, una responsabilidad, y por eso digo que es un tema cultural, digamos, de cada uno de los ciudadanos, no necesariamente del que toma decisiones, porque quien toma decisiones las toma evidentemente por cómo reaccionamos todos los demás. Y al mismo tiempo dejamos, que esta es la otra parte, digamos, de la película, dejamos de preparar los proyectos que podría ser el siguiente, ¿verdad? Porque cuando hablamos de 4 años, es que hablar de 4 años en infraestructura es nada, ¿verdad? Eso es nada. Entonces, y nosotros hemos sido exitosos en muchas otras áreas de este país, en comercio exterior, atracción de inversión, podemos mencionar muchas otras áreas, y la característica es que en todas esas, independientemente de quién esté en el Ejecutivo, las cosas continúan y continúan, y al final de cuentas no evaluamos a un gobierno por, no sé, cuánto hace en determinado sector, sino que sabemos que, digamos, la política se mantiene. Uno no ve que una campaña política la discusión sea cuál empresa voy a traer a Zona Franca y cómo lo voy a hacer y cuál sí, cuál no, y a cuál candidato le parece cuál empresa y cuál otra no, sino que sencillamente es parte de algo que ya está, digamos, dentro. Eso lo digo porque yo creo que es la parte más importante, porque podemos hacer leyes, cambios, modificaciones, pero si seguimos pensando que los proyectos son construirlos y dejarlos ahí, de cualquier tipo, ¿verdad? Porque como bien decía Andrea, es en todos los sectores, pero me cuesta dejar alguno por fuera, porque cuando uno transita por las ciudades, transito me refiero caminando o como sea, de nuestro país, y uno dice, ¿qué es lo que nos diferencia de lo que llamamos nosotros ciudades de verdad? Y es el mantenimiento al final de cuentas, ¿verdad? Las aceras están bien, los servicios públicos están bien, claro, pero todo eso son esas pequeñas, grandes cosas que no se ven. Ahora, ¿qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer? Tenemos un reto muy grande de mediano plazo, del cual no se habla todavía. No sé si vamos a esperar a que ya no lo tengamos, entonces hacemos algo ahí a último minuto, pero es lo poquito, porque bien decía Mauricio, y eso es una realidad, hoy el presupuesto de CONAVI se destina pues, al pago del servicio de la deuda de los proyectos nuevos, o sea, es pecado capital del Fondo de Mantenimiento Vial, es meterse en obra nueva, pero además le cargamos el pago de la deuda de la obra nueva. El poquito ingreso o los poquitos recursos que tiene hoy el CONAVI
vienen muchos del impuesto sobre los combustibles. Yo sé que uno dice esto y suena como allá en el 30 años, pero puede ser mucho antes. Ese impuesto, sin pasar por la Asamblea Legislativa, va a desaparecer por sí solo. O sea, el cambio tecnológico va a acabar con el impuesto sobre los combustibles. Entonces la pregunta es cómo vamos a hacer o con qué vamos a poder pagar la infraestructura. En este caso vial, pero evidentemente eso aplica para cualquier otro sector. Y hay pues múltiples mecanismos, uno del que se ha hablado mucho y no se ha puesto en ejecución, que es el famoso reciclaje de activos de infraestructura, que digamos que viene a hacer dos cosas. Una es a convertir ese dinero que hoy está, digamos, se transformó en concreto, en acero, en asfalto, volverlo a convertir en recursos para hacer otro proyecto y al mismo tiempo garantizarnos el mantenimiento del mismo. Entonces, el ejemplo de Limonal Liberia, que es un proyecto que perfectamente se podría, yo sé que esta palabra, bueno, hay que decirla así, se podría concesionar esa ruta completa y que el concesionario pague pues una parte o la totalidad de lo que ahí se invirtió, el Estado reinvierte en otra zona o en otras infraestructuras que se requieren en la zona y el concesionario se encarga del mantenimiento de esa ruta. Y sobre todo para evitar, porque la primera vez que se dijo esto, yo creo que fue como 2018, y sin decir nombres, pero yo recuerdo algunos alcaldes que empezaron que no, Dios mío, pero yo quiero ver si ese alcalde va y corta el árbol del paso de desnivel o qué hace después, porque claro, es muy fácil oponerse a ciertas iniciativas y al final de cuentas es cómo lo hacemos y evitar que esa ruta se convierta en el puente del Tempisque, que todos lo vimos aquí probablemente nuevo, y en lo que se convirtió ahora, ¿verdad? Entonces son ese tipo de cosas que tenemos que empezar a acostumbrarnos en pues, cómo implementamos eso. Y una frase que utilizamos muchísimo en este país, bueno, no en este país, yo creo que en toda nuestra región, que es la infraestructura gratis. Eso no existe, ¿verdad? Sencillamente es que otro la pague por mí, ¿verdad? Podemos mencionar proyectos que hoy están gratuitos, sencillamente no. Y bueno, y los retos que tenemos, ya aquí me detengo, y no sé, uno ve, por ejemplo, la circunvalación norte. Yo creo que nosotros siempre hemos tenido retos de mantenimiento, pero ahí tenemos un mega reto de mantenimiento por todas sus características. Claro, para que eso opere bien y que al mismo tiempo lo que hoy se ve muy bien no se convierta luego en un elemento más que afea a nuestra ciudad. Porque si eso se va a convertir en lo que es hoy, por ejemplo, el paso a desnivel de Juan Pablo II, ya ustedes podrían visualizar hacia allá cómo se ve, ¿verdad? Cómo se ve toda la zona de Tibás y todo esto por allá. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que son las que hay que poner atención. Por eso cuando me preguntan mecanismos, uno podrá decir A, B, C, D y plantear, pero al final de cuentas, si no hay un cambio cultural que es muy profundo y eso es lo que cuesta más modificar, es poco lo que vamos a hacer. Entonces yo insisto en ver los proyectos más allá, desde las notas de prensa que dicen carretera costará tanto, si es la primera parte, ¿verdad? El resto nunca se lo cuentan a uno. Y cómo podemos tal vez orientar o reorientar de hablar de cosas y de obras. A mí hasta la palabra obra es como que nos deja metidos en la construcción, sino de servicios públicos, ¿verdad? Y cómo podemos seguir otorgando servicios públicos de calidad. Muy bien, muchas gracias. Aprovechando la experiencia de Sandra a nivel internacional, nos gustaría consultarle cuáles son algunas de las iniciativas que se han llevado en otros países, casos de éxito, considerando también que, lo hemos mencionado así, el impacto que tiene la situación cada vez más crítica con el cambio climático que vivimos. Entonces me gustaría darle la palabra a Sandra para que nos exponga casos de éxitos. Muchas gracias, Andrea. Buenas tardes, buenas noches desde aquí, desde Copenhague. Como bien sabemos, los activos de infraestructura que no tienen mantenimiento, como están mencionando, o un mantenimiento pobre, al final repercuten en un impacto en la sociedad, porque al final es la sociedad la que se queda sin servicios, ya sea de transporte, de agua, de saneamiento, educación, salud. Eso pasa en Costa Rica y pasa en todo el mundo, ¿no? Por lo que en realidad es clave que la infraestructura sea resiliente y esto lo podemos conseguir de tres formas. Retrospectivamente, a través de sistemas de gestión de activos que monitorean la condición y la funcionalidad de los activos a lo largo del sistema
y del ciclo de vida del proyecto, de forma proactiva a través de sistemas que nos informan de los riesgos y, por tanto, nos dan herramientas para poder planificar y diseñar mejor la infraestructura, y de forma reactiva, pues cuando un activo de infraestructura falla, cómo lo analizamos y cómo podemos hacer una mejor reconstrucción. Para aterrizar este tema y tu cuestión, Andrea, voy a presentar brevemente dos proyectos que he tenido la suerte de liderar con UNOPS en los últimos años. El primero de ellos es en Bangladesh y les voy a dar un pequeño contexto para aquellos que no conozcan la zona y el país. Bueno, Bangladesh es el país más densamente poblado del mundo. 166 millones de personas en tan solo en un país que es 3 veces más grande que Costa Rica. Por lo tanto, el contexto definitivamente es muy diferente al que tenemos en Costa Rica, pero hay un hilo conductor, y es que está sometido, como todos otros muchos países o el mundo entero, a los efectos del cambio climático, donde en Bangladesh se estima que para el 2050 hasta 18 millones de personas van a tener que desplazarse tan solo por la subida del nivel del mar. Los costes de esto, como bien se ha mencionado anteriormente, no son pocos, y en este caso se estima más del 2% anual del Producto Interior Bruto en pérdidas debido a estos activos que no van a ser capaces de reaccionar a los cambios que se vienen. Por eso se hace imprescindible y urgente reforzar la infraestructura y adaptarse a esta nueva realidad que tenemos. Para ello, este año, como les comentaba, he tenido la suerte de poder participar en un proyecto junto con el Centro Global de Adaptación en Holanda y la Universidad de Oxford en Reino Unido para el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático en Bangladesh. ¿Qué hemos hecho? Hemos modelado cómo se comportan los sistemas de infraestructura que prestan servicios de energía, transporte, agua y saneamiento frente a inundaciones y ciclones en diferentes escenarios con diferentes periodos de retorno. Y con esto hemos cuantificado el impacto de estos posibles eventos en la prestación de servicio a nivel doméstico y en los objetivos de desarrollo del país, así como en los ODS, y también el impacto que esto va a tener en su PIB. Con esta iniciativa lo que hacemos es influir en las inversiones en infraestructura resiliente y abordar las necesidades de adaptación de la infraestructura en Bangladesh. Es indiscutible que el valor económico de la resiliencia climática, como ya hemos mencionado, es enorme. Al reducir la vulnerabilidad de los activos de efectos del clima, a los gobiernos locales y nacionales van a poder reducir los costos asociados a estas inundaciones y ciclones, que a su vez lo que hace es retrasar el desarrollo de los países, ¿no? Se tiene una inversión muy grande en infraestructura que esto en un futuro, si no se adapta bien a los cambios, puede bloquear el progreso del país. En segundo lugar, quería presentar otro proyecto en el que participé en 2018 en Uganda, donde apoyamos al Ministerio de Transportes e Infraestructura y al Programa Mundial de Alimentos en la realización de un estudio de análisis de las vías rurales. Como pueden ver en las fotos, en Uganda cuando llueve, como en Costa Rica, llueve bastante, pero además tienen unos suelos muy arcillosos, con lo cual crea un gran desafío de acceso sobre todo para las personas más vulnerables y mujeres y niños a servicios básicos como son hospitales y escuelas. Lo que hicimos es usar el índice de acceso rural desarrollado por el Banco Mundial para mapear las vías rurales y la población. Y también agregamos el mapeo de hospitales, de escuelas, de puntos de agua y de mercados para entender cuál es el porcentaje de la población que puede acceder a los servicios básicos durante todo el año, especialmente en las épocas de lluvia. Con este proyecto apoyamos al Gobierno de Uganda a priorizar las inversiones en infraestructura a pequeña y gran escala para mejorar la red vial y priorizar el mantenimiento proactivo de las vías basándose en la evidencia, lo cual ha ayudado enormemente a que el Gobierno local pueda desarrollar de forma eficiente sus planes de mantenimiento y ligarlos a planes de inversión.
Para concluir, da igual, en realidad, en mi experiencia, es independiente el país donde nos situemos. En realidad, lo que tenemos que hacer entre todos es redoblar nuestros esfuerzos para apoyar a los gobiernos a mejorar su gestión de activos a nivel integral a lo largo de todo el ciclo del proyecto. Pero, como bien mencionan ustedes, el mayor coste de la infraestructura no es cuando se diseña o se construye, sino que un 70% de los costes va destinado a la operación y el mantenimiento, o debería ir destinado. Por lo tanto, esto se vuelve muy crítico, aún más con el impacto de estos eventos climatológicos derivados del cambio climático, donde una infraestructura resiliente, gestionada adecuadamente, será clave para garantizar la continuidad de los servicios que todo país debe prestar a todos sus ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Bueno, Sandra nos mostraba imágenes que, a pesar de ser de Uganda, creo que no son tan extrañas a la situación que hemos vivido acá en Costa Rica. Y bueno, creo que se ha coincidido bastante en que la situación del mantenimiento de los activos se tiene que ver desde una fase inicial y no dejarla como para el final, como muchas veces desgraciadamente sucede. Don Alejandro, ¿cuál ha sido el enfoque de UNOPS desde la perspectiva de cambio climático y que se pueda llevar hasta el tema del mantenimiento de los activos que se ha trabajado en los proyectos? Muchas gracias, Andrea, y buenas tardes a todas y todos. Tal vez coincido con lo que se dijo previamente, tal vez voy a aprovechar el tiempo para enfatizar algunos mensajes puestos más que nada no en clave de diagnóstico, sino en clave de cómo actuar. Nosotros vemos 4 componentes básicos que tienen que ver con el mantenimiento de los activos. El primero, desde luego, cultural. Estamos totalmente conscientes cuando hablamos de personas que nos tenemos que cuidar, tenemos que ir al médico, tenemos que tomar algunas acciones preventivas. Las mujeres a veces toman algunas más que los hombres, pero de todas maneras, al final lo vamos entendiendo también y sabemos que si no nos cuidamos hoy, pagamos la factura tarde o temprano. Cuando es la infraestructura no es así. O sea, es algo del que pareciera que los gestores políticos del momento, pero también los gestores políticos se deben a la comunidad, que los evalúa, los mide, los aplaude o los apedrea. Entonces, invertir en algo no visible es algo casi vergonzante, porque no se puede cortar una cinta, porque no se puede mostrar el éxito, porque no se puede cacarear, como lo decimos acá. Entonces, tenemos que empezar por hacernos cargo de ese tema cultural y esa es la primera parte de la acción. Supongamos que eso lo tengamos claro, que no lo tenemos claro y por lo tanto hay que actuar en eso. El segundo componente es metodológico. Decimos sí, no hay mantenimiento. ¿Qué es lo que decimos cuando decimos que no hay mantenimiento? Decimos que no hay acciones de mantenimiento. ¿Por qué no hay acciones de mantenimiento? Porque no hay un plan de mantenimiento. Y no hay un plan de mantenimiento, entre otras cosas, porque no hay una cultura, pero tampoco porque no le vamos a invertir un 5 a algo que finalmente no se va a hacer. Así que nos dedicamos a algunas cosas que sí se van a hacer. Hablar de planificar, de entender el proceso de planificación, de mantenimiento de activos, no es una ciencia oculta, pero tiene un método. Ese método tiene que ver con poder diagnosticar lo que tenemos, entender cuál es la inversión necesaria. Hay actividades que son de control regular y metódico y otras de control excepcional. Algunas tienen que ver con algunos componentes aquí en Costa Rica, como pueden ser el monitoreo de componentes sísmicos, que tiene que ver con un sistema integrado de control sísmico, y otros tienen que ver con actividades programadas netamente referidas, por ejemplo, al control de las carreteras o otros aspectos. Entonces, si esa metodología no se conoce, mucho menos se va a poner en marcha, y no es una obligación que tiene que estar en cabeza exclusiva de la administración centralizada. También a nivel de los municipios, también a nivel de las distintas administraciones que tienen responsabilidades, esto se vuelve a replicar. Por eso es un problema sistémico, porque no hay mantenimiento
a ninguno de los niveles. Ayer lo veíamos con el tema de la infraestructura cultural, pero no hay mantenimiento de la infraestructura cultural porque no está el chip de que hay que invertir en el mantenimiento. O sea que miramos a las carreteras porque nos duelen, nos duele el bache, nos duele el corte de la calle, pero también nos debería de doler ver la escuela en Gandoca que no tiene el techo, porque no le hicieron el mantenimiento. Entonces, metodológico. Y finalmente, comunicacional, porque a la hora de mostrar, hacer visible lo que es invisible, ese mantenimiento diario no se ve cotidianamente, pues las estrategias innovadoras de los comunicadores y comunicadoras tendrán que permitir hacer visible, y hay que invertir un poco en hacerlo visible el tema. Lo tenemos de pronto a Federico evangelizando por diestra y siniestra acerca de la importancia del mantenimiento, pero resulta que es un economista, no es un comunicador, y se ha comprado el pleito prácticamente en solitario. Y lo vengo viendo hace 5 años que estoy en el país y lo escucho una y otra vez hablando sobre esto, termina el speech y se terminó el tema. Y por último, las cosas en este mundo no se hacen sin dinero. Entonces, cuando uno quiere montar, supongamos que tiene la conciencia, montó el plan, tiene el plan de comunicación y sensibilizó, pero ¿dónde está el dinero? Lo que estaba comentando Mauricio es que prácticamente hay una sanción a CONAVI para sacar de su presupuesto el pago de las obras que benefician a toda la comunidad, pero parece que como no han visto a dónde cargarlo mejor, y ahí se lo enterraron en el presupuesto del CONAVI. Pero luego esa misma comunidad mira al CONAVI para decir, ¿y dónde está el mantenimiento? Y él podría decir, bueno, y tal vez si piensan en el 25% que me acharon para pagar los préstamos, tal vez lo tendríamos ahí, pero no porque pareciera que cómo se paga es otra cuestión. Y todo es lo mismo. Estas 4 dimensiones son lo mismo. Entonces, creo que si hoy escuchamos en muchos eventos que Costa Rica tiene claro cuáles son los problemas, pero le falta dar el paso. En este tema del mantenimiento estamos casi en lo mismo. Hay conciencia sobre las 4 dimensiones, pero falta dar el paso, haciendo que legisladores, comunicadores, ejecutores, financiadores realmente formen parte de una visión unificada, y esto creemos que es lo que está faltando. De lo contrario, es como en aquellas sketches que se veían que uno le daba la cachetada al otro y el último se la daba a nadie porque se la tenía que comer. Bueno, esto es lo que pasa con el mantenimiento. Finalmente ocurren los cambroneros, pero atrás de eso hay una cadena. Y no es una cuestión de que sea cambronero, es una cuestión de que sin un sistema de mantenimiento vamos a seguir enfrentando fatalidades. Y esto no es una culpa, es un déficit sistémico. Y creo que así lo deberíamos de tomar. Muchas gracias, don Alejandro. Vamos a dar inicio a la segunda fase en la que la idea es plantear acciones precisamente para poder ver a futuro cómo poder ir cambiando un poco. La primera pregunta sería para don Mauricio. Les voy a pedir si tal vez que seamos un poco breves porque tenemos poquito tiempo. Don Mauricio, ¿cómo cree usted que se puede acelerar todo esto que hemos estado comentando? Tenemos el diagnóstico claro, tenemos más o menos clara la ruta hacia dónde hay que ir, pero ¿cómo podemos acelerar para poder llegar a esa meta? Bueno, y muy claro y conciso. Número 1, tenemos que entender que la infraestructura hay que pagarla, y aquí el costarricense eso todavía no lo ha entendido. Igual lo habla don Federico, hay que empezar a trabajar a través de cobro de peajes, cobro de concesiones, nos guste o no nos guste, porque igual hay un cambio tecnológico. Hace 10 años seguramente no hubiera habido en este hotel ningún carro parqueado eléctrico, hoy deben haber 2 o 3, en 5 años va a haber el 50% parqueado ahí, y en 10 años seguramente el 75-80% de los carros van a ser eléctricos y el CONAVI no va a tener de dónde mantener. Entonces, número 1, tenemos que cambiar el método de financiamiento, así de claro, y el costarricense tiene que entender que tiene que pagar por infraestructura de calidad. Número 2, tenemos que cambiar la mentalidad legalista que tenemos acá. Por ejemplo, y les doy un ejemplo muy sencillo, en la Ruta 32 que se caen y hay derrumbes todos los años y que han habido muertes también durante muchísimos años desde que se abrió, el daño ambiental
que se ha ocurrido por los derrumbes propios del el cerro es mayor a la inversión ambiental, porque le llamaría yo inversión ambiental, que habría que hacer para corregir todo esto. Pero trate usted de tocar un árbol de Ruta 32. Trate usted de tocar un árbol del Surquí para ver 100 ambientalistas oponiéndose, con 1 millón de leyes oponiéndose, y no me importa si se cae, si hay cambio climático, si matamos gente, porque la ley dice que no. Hay que hacer y hay que hablarlo claro y directo. Hay que hacer un cambio en la legislatura para poder intervenir las vulnerabilidades de Costa Rica. La mayoría de carreteras, 4.000 kilómetros de carreteras, no tienen capacidad para poder llevar la cantidad de agua que han llevado. Este 2022 es el segundo año en los últimos 122 años donde más ha llovido, únicamente superado por 1944. Hay un cambio climático, tenemos que entenderlo, tenemos que entender que tenemos infraestructura de hace 60 o 70 años, construida de una manera que habría que, mire que está mal construida, no, habría que ponernos en modo, tiempo y lugar en ese momento para saber cuáles eran los recursos, y esa era la opción de construirla. Pero hoy tenemos que intervenirla diferente para poderle dar seguridad y transitabilidad. Entonces, número uno, un cambio en el pensamiento de dónde vamos a sacar los recursos, y número dos, un cambio en la legislación para poder utilizar estos recursos y hacer una infraestructura mucho más duradera y menos vulnerable. Muchas gracias, don Mauricio. Don Federico, ¿usted podría, de acuerdo a su criterio, darnos al menos 3 recomendaciones para mejorar la gestión de activos públicos? Bueno, voy a redundar, entonces es como un bis, es lo mismo. Pero tal vez algunos caminos que no hay que tomar, voy a como tratar de reformular eso. El primero, porque cuando hablamos de aplicar modelos alternativos de financiamiento y gestión de infraestructura, es automáticamente hablar de alianzas público-privadas y de toda esta gama. Y cuando nos encontramos en problemas como estos, que son estructurales, de décadas de no mantenimiento, de la poca gestión, etcétera, a veces nos da, digo a veces porque tenemos como picos, de creer que la solución es alguna ley, ¿verdad? Entonces, en algún momento incluso hacíamos leyes para proyectos, ¿verdad? Ley para la carretera tal, y ley para el puente tal, y ley, yo puedo hacer todas las leyes que quiera y no va a pasar nada si está detrás, digamos, el mismo problema. Y lo mismo con la ley de concesiones. Yo considero que es una buena ley, la ley que tenemos nosotros. Lo que no funciona es la institucionalidad que ejecuta esa ley. Entonces, si me preguntaran cómo poder emplear esos mecanismos, yo diría cualquier reforma, ojalá enfoquémosla valga la redundancia, a reformar exclusivamente el Consejo Nacional de Concesiones, a transformarlo por algo que sí funcione, pero sin modificar toda la ley. Digo, si entramos en una discusión integral de borrón y cuenta nueva, nos quedamos esperando aquí, y los que quieran participar aquí y afuera también van a decir, hasta que Costa Rica decida qué es lo que va a hacer con su legislación, movemos un dedo. Entonces nada más hay que tener, digo yo, tener cuidado con ese tipo de cosas, y luego insistir en poder establecer, que esto tampoco requiere de una ley, pero es cómo establecemos esto en una política de Estado, y dejar de evaluar a las administraciones por cuántos proyectos inauguren, ¿verdad? Porque entonces llegamos, ¿y usted qué proyecto hizo? Es que nosotros hicimos A, B, C y D. Dice, pero usted hizo A, B, C y D y no lo está manteniendo. Entonces son ese tipo de cosas que yo creo que hay que ir cambiando. Y bueno, esto también creo que no lo mencionamos. Hay otras infraestructuras, el agua, que mencionaban el agua ahora, de las que más sufren, porque es la más importante, pero es la que no se ve. Entonces invertir en un acueducto que está, digamos, bajo tierra, eso es más atractivo, 100 metros de calle, ¿verdad? Básicamente. Y el tema de puentes, que también es crítico, también están por debajo, entonces poco lo que es relevante. Entonces, bueno, es por eso cuando me decía qué mecanismos o cómo usar esto, yo creo que son esos grandes cambios, eso sí, pero teniendo presente el cuidado de que digamos, la solución no está en la ley que va a cambiar y nos hará mantener, no, eso no va a suceder, sino yo insisto en cómo
transformamos y fortalecemos la institucionalidad, que es la que pone en marcha este tipo de cosas y que garantiza de que si mañana llega cualquier otra persona, digamos, a tomar el poder, dice, bueno, pues yo quiero mantener la capacidad técnica que está ahí, confío en la capacidad técnica de lo que está ahí y voy a mantener, digamos, la política de Estado, que de nuevo es lo que ha permitido que un COMEX, Procomer, CINDE y todos estos sigan funcionando, porque las administraciones, sea cual sea, confían, digamos, en esa capacidad técnica que está ya instalada, ¿verdad? En la mañana se mencionó mucho también el tema de que en Costa Rica no tenemos como un manual o una estandarización para los temas de mantenimiento. Y una iniciativa de Naciones Unidas a través de INDESA y con la colaboración de UNOPS, en el 2020 se lanzó un manual de gestión de activos de infraestructura. Entonces me gustaría también de una manera muy breve solicitarle a Sandra que nos dé un poquito de los antecedentes sobre este proyecto en unos cortos minutos. Gracias, Andrea. Sí, muy breve. En 2019 lanzamos en Bangladesh el Programa Nacional de Resiliencia, dentro del cual el alcance de UNOPS era trabajar con el Ministerio de Obras Públicas para desarrollar un sistema de gestión de activos integral alineado con la ISO 55000, mediante precisamente la mejora de sus procedimientos, de sus procesos y sistemas a través de un cambio cultural dentro de la organización. Este fue el proyecto que hizo nacer la alianza entre UNOPS y UNDESA y se formalizó, como bien dices, Andrea, en 2020. Como parte de esa alianza se lanzó el Manual de Gestión de Activos que está disponible en varios idiomas, entre ellos en español, y se han organizado diversos cursos y diálogos en la materia a nivel global. En el momento actual, para esta nueva fase de esta alianza entre UNDESA y UNOPS, se han seleccionado 6 países, entre ellos se encuentra Costa Rica, para aterrizar este manual de forma práctica y poder desarrollar proyectos pilotos trabajando conjuntamente con el gobierno local, también a nivel nacional y empresa privada, en materia de gestión de activos de infraestructura. Entonces, ahí es donde nos encontramos en esta alianza. Gracias. Sobre esa misma línea, me gustaría cederle la palabra a don Alejandro para que nos explique un poco cuál es el rol de UNOPS en esta iniciativa, qué entes gubernamentales formarán parte de la iniciativa y que nos explique un poquito del proyecto como tal. Muchas gracias y lo hago muy rápido. Básicamente, UNOPS es siempre una entidad operacional. Al final no nos ocupamos de hacer las políticas, sino fundamentalmente de colaborar a que algo cambie en la realidad. Y en este caso, a partir de la iniciativa que mencionaba Sandra, entre UNDESA, que es Naciones Unidas para el Desarrollo, parte del Secretariado de las Naciones Unidas en Nueva York, y UNOPS, a partir de tener este manual como una pieza clave de conocimiento, la pregunta es cómo convertimos un documento en acción, porque de lo contrario queda como esa visión que ahora comparte siempre el presidente de la República, que visión sin acción es alienación. Entonces, un poco para evitar alienarnos, aparece un poco la idea de bajar esto a la realidad. ¿Cómo? Bueno, el programa consiste en brindar capacidades a través de un entrenamiento en lo que es el manual. Por un lado, entender los conceptos básicos del mantenimiento, la metodología de tener un plan de mantenimiento de activos de infraestructura, pero luego va un poco más allá con un programa real. Es decir, si esto va a nivel nacional o a nivel municipal, la idea es ejecutar, desarrollar el plan de mantenimiento en tiempo real como parte de la capacitación, porque no hay nada, uno aprende las cosas cuando las hace. Entonces, el programa termina con la formulación del nuevo plan de mantenimiento en cualquiera de los sectores, generando los indicadores y las herramientas de monitoreo. Y por eso decimos que es novedoso, pero mucho más novedoso ha sido en Costa Rica, porque además de las administraciones a nivel local y de entidades como el MOPT, como el CONAVI, como el AIA, que felizmente han dicho que sí, apareció un interesado inesperado, que es la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa ha dicho con su Comisión de Infraestructura que sí quiere ser parte de ese programa para manejar la terminología, la metodología y poder interactuar mejor
con las entidades administrativas sobre cómo desarrollar realmente programas de mantenimiento y salir un poco de esta persecución a veces de si hay o no hay un plan de mantenimiento en sitio. Así que es una buena noticia y esperamos que en los próximos meses empecemos a ver los resultados de este programa de mantenimiento. Muchas gracias, don Alejandro. Rápidamente voy a leerles una de las preguntas de los presentes acá. ¿Cuáles son los planes de mantenimiento de activos de infraestructura que tiene el gobierno actualmente? 71 millones de dólares que se están sacando a licitación, que en este momento están en SICOP. Eso es un plan remedial por 2 años. Teníamos 2 años sin tener mantenimiento. A partir de, espero yo, el 15 de enero, poder trabajar del 15 de enero del 2023 al 15 de enero del 2025 en ese mantenimiento vial. Vienen 70 millones adicionales para todo lo que es drenajes, descuajes, etcétera, etcétera, que se van a poder trabajar. Son cerca de 200 millones de dólares que se van a invertir en mantenimiento vial. Pero importante también, estamos buscando el método de financiamiento para cerca de 450 puentes que están en muy mal estado, de los cuales 250 puentes están en muy mal estado, de los cuales 50 puentes están en un estado en que no deberíamos estar siquiera utilizándolos. Y ustedes preguntarán por qué el gobierno de la República no lo cierra, y yo les diría cómo hacemos entonces para que la gente pueda salir a dejar sus productos, cómo hacemos para que puedan llevar sus chiquitos a la escuela, cómo podemos hacer para que se puedan trasladar. Porque estar acá en el centro de San José es muy fácil, ¿verdad? Es muy fácil porque por aquí si nos cierran una calle nos vamos por cualquier otra. Pero en el momento en que cerramos un puente en una comunidad que es su único acceso al mundo, es muy, pero muy difícil. Entonces, vamos a intervenir cerca de 250 puentes, estamos buscando financiamiento para cerca de 250 puentes y financiamiento también para 150 problemas de taludes. Solo para terminar, en estos últimos 2 meses, hemos, a través del MOP, porque nuevamente repito, 2 años sin contratos de mantenimiento, el MOP ha recogido cerca de 239 derrumbes en todo el país. Desgraciadamente sucedió lo de Cambronero, pero en los otros 238, gracias a Dios, no ha sucedido nada. Costa Rica es vulnerable per se y tenemos que buscar la manera de disminuir esa vulnerabilidad a través de tecnología. Pero como decía don Alejandro, para eso necesitamos dinero. Otra pregunta sería, ¿cómo alinear las obras de infraestructura con las obras de otros órganos ejecutores, como las obras de alcantarillado de la IA, y en la mayoría de los casos se ejecutan a posterior de las obras CONAVI, que genera deterioros y sobrecostos? Sí, por supuesto, ¿verdad? Y estando allá sentado, yo siempre he pensado lo mismo. ¿Cómo es posible? Asfaltan una calle y al día siguiente llega la IA a romperla. Digamos que eso es lo que siempre hemos pensado. Gestión, ¿verdad? Trabajar en conjunto con diferentes unidades ejecutoras, sabiendo cuáles son los planes de mantenimiento que vamos a tener. Mire, yo como ingeniero civil me manejo por cronogramas. Una vez que tenga definido cuáles son los contratistas que van a mantener el país por los próximos 2 años, yo quiero presentar en las redes sociales de CONAVI cuáles van a ser los cronogramas de mantenimiento para que todos tengan desde un primer momento a saber en qué momento le van a intervenir seguramente la ruta nacional que pasa frente a su casa y que usted está cansado de caer en un hueco. Entonces, a través de esa gestión, a través de esos cronogramas, poder conversar con muchísimas otras instituciones y decirles, ojo, que en marzo del 2023 voy a estar en esta ruta trabajando. Si usted tiene que hacer algo, pongámonos de acuerdo, una de dos, o para que yo pueda cambiar, porque usted tal vez no tenga los recursos para actuar de inmediato, o para que usted pueda iniciar y yo no tenga que después, más bien volver a venir a reparar. Al final es una cuestión de gestión. Además de las concesiones, ¿qué otros instrumentos pueden implementarse para que las obras de infraestructura vial puedan generar recursos económicos? Es tuyo. No, Federico. Decía que era para mí, ¿verdad? No, pero creo que sí. Bueno, yo es que igual siempre que pensamos y decimos la palabra concesión, hacemos un mix ahí porque primero lo diferenciamos de alianza público-privada cuando es exactamente lo mismo y además dentro de ese universo de alianzas público-privadas hay
N cantidad de esquemas que se pueden aplicar, ¿verdad? Porque lo que le permite a uno la ley de que se financie, diseño, opere, mantenga la infraestructura. Entonces, ahí se puede hacer desde lo que mencionaba Mauricio, de los mantenimientos por estándar, se puede hacer cualquier tipo de alianza público-privada con y sin peaje, que es algo muy importante, ¿verdad? Siempre pensamos que es que esta figura es exclusivamente para 2 o 3 carreteras que tienen un TPD de 100,000 vehículos diarios, eso no es así, sino que esas rutas estratégicas del país incluso podrían llevarse a un cierto punto y de ahí en adelante, digamos, generar mantenimientos y gestión de más largo plazo, que incluso ahí sí podríamos empezar a complementar las acciones de concesionarios, constructores, con las de los, que esto es toda una historia aparte, pero que siempre se menciona mucho, con los fondos de pensión de largo plazo, ¿verdad? Que siempre se dice dónde podrían estar invirtiendo los recursos, son esquemas interesantes que creo que hay que poner sobre la mesa. Entonces, dentro de esa gama se pueden hacer N cantidad de esquemas, eso sí, siempre y cuando la institucionalidad que está detrás genere confianza para la gente y para los potenciales oferentes, ¿verdad? Para que tengamos una amplia gama de participantes. Bueno, muchas gracias. Lastimosamente ya se nos acabó el tiempo. Agradecerles a ustedes por participar y al público por escucharnos. Creo que el mensaje ha sido claro. Tenemos todos la claridad de que es un reto que está por delante y que tenemos que enfrentar. Sin embargo, nos vamos, por lo menos yo, con algo de esperanza al ver que tenemos opciones y que tal vez en un mediano plazo podamos empezar a ver cambios en esta materia. Muchas gracias a todos.